La lluvia gris de Vancouver tamborileaba sobre el techo del taxi, desdibujando los contornos de calles familiares. Audra Wilson miraba por la ventanilla empañada los escaparates, las vallas publicitarias y los transeúntes con paraguas. Estaba cansada tras un largo viaje de negocios, pero la idea de volver a casa le calentaba el corazón. El pesado maletín ocupaba el asiento de al lado, un recuerdo del caso ganador que le había valido a su bufete un gran contrato. El conductor, un anciano sikh con turbante tradicional, maniobró hábilmente por las calles del barrio de moda donde se encontraba la mansión de ella y Ray. Audra sacó el teléfono con la intención de llamar a su marido, pero cambió de idea. Quería darle una sorpresa. Durante las últimas semanas, su comunicación se había limitado a mensajes cortos y llamadas poco frecuentes. Ray alegó problemas en el negocio de la restauración y ella decidió darle espacio para que se ocupara de sus asuntos laborales. El taxi se detuvo frente a una conocida casa de ladrillo rojo de 3 plantas salpicada de exuberante vegetación. Audra pagó, sacó la maleta del maletero y se dirigió por el camino empedrado hasta la entrada. La primera señal de que algo iba mal llegó cuando la llave no giró en la cerradura. Frunció el ceño, sacó la de repuesto y el resultado fue el mismo. El timbre resonó en el interior de la casa. Pasó un minuto, otro. Audra volvió a llamar, marcando al mismo tiempo el número de Ray. El teléfono de su marido estaba apagado. Una sombra parpadeó en las ventanas del segundo piso y, un instante después, la puerta se abrió. Una joven vestida con la bata de seda de Audra estaba en el umbral. Llevaba el pelo rubio recogido descuidadamente en un moño y en la cara quedaban restos del maquillaje de la noche anterior. Dirigió a Audra una mirada altiva y cruzó los brazos sobre el pecho. «Váyase», dijo fríamente la mujer con un ligero acento de Europa del Este. «Esto es territorio privado». Audra sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La realidad se vio envuelta en niebla por un momento, pero los años de trabajo en los tribunales le habían enseñado a mantener la calma en cualquier situación. «Soy Audra Wilson. Esta es mi casa». Su voz sonaba tranquila y segura. «¿Y usted debe de ser Dorota Kennedy, la encargada del restaurante Bluebird?» Una sombra de sorpresa recorrió el rostro de Dorothy, rápidamente sustituida por una sonrisa desafiante. «Antes era tu casa. Ahora es la casa de Ray y mía. No quiere verte». La lluvia se intensificó. Las gotas goteaban por la cara de Audra, mezclándose con lágrimas no deseadas. Respiró hondo, obligándose a pensar racionalmente. La bolsa que Dorothy tenía en la mano era la misma que Audra le había regalado a Ray las navidades pasadas. Cerraduras nuevas, la bata. Todo indicaba que la traición había sido planeada de antemano. «¿Dónde está Ray?» Audra dio un paso adelante, pero Dorota le cerró el paso. «En una reunión de negocios. Sabía que volverías hoy, así que me pidió que te lo explicara». Dorota se arregló el pelo con el gesto que Audra había visto tantas veces en el espejo. «Tus cosas están empaquetadas. El abogado de Ray se pondrá en contacto contigo para hablar del divorcio». Una cortina se agitó en la casa de enfrente. La vecina de la señora Burns nunca perdía la oportunidad de ponerse al día de los últimos cotilleos. La humillación ardió en Audra, pero cuadró los hombros y esbozó la sonrisa que guardaba para las negociaciones especialmente difíciles. «Dile a Ray que estoy gratamente sorprendida por su previsión. Por fin ha aprendido a planificar». Dorothy frunció el ceño, no esperaba una reacción así. Audra se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo y añadió: «Una cosa más, Dorota. Esa bata es de Valentino. Lávala solo a 30 grados o la seda se estropeará». Caminó sin mirar atrás hasta la puerta, donde la esperaba un taxi. El conductor, al darse cuenta del problema, no se había marchado. A través del sonido de la lluvia llegó la voz de Dorota. «Nunca te quiso. Estaba demasiado ocupado con su carrera».
Audra subió al coche y dio la dirección del Hotel Fairmont. Le temblaban las manos al sacar el teléfono. La primera llamada fue al banco para bloquear las cuentas conjuntas. La segunda, a su abogado. La tercera a un viejo amigo, el investigador privado Mark Sheffield. Su habitación de hotel la recibió con una limpieza estéril y una comodidad impersonal. Audra tendió la ropa metódicamente, encendió el portátil y sacó el papeleo. El trabajo siempre la ayudaba a lidiar con sus emociones. Abrió el archivo con los estados financieros de los restaurantes Ray's del año anterior. Guardaba copias como copropietaria del negocio. Las cifras daban una imagen interesante. Transacciones sospechosas, discrepancias contables, grandes sumas gastadas a través de cuentas en paraísos fiscales. Audra sacó un bloc de notas y empezó a hacer una lista. Años de práctica en derecho mercantil le habían enseñado a ver patrones donde otros solo veían coincidencias. Su teléfono vibró. Un mensaje de Mark. Nos vemos dentro de 1 hora en el Black Cat. Tengo información interesante. Audra se asomó a la ventana. Había dejado de llover y el sol aparecía entre las nubes, tiñendo de dorado las calles mojadas. Vio su reflejo en el cristal, un rostro pálido, rasgos afilados, mirada decidida. 10 años de matrimonio se habían convertido en escombros en cuestión de minutos, pero ella no se dejaría doblegar. En el baño se lavó la cara con agua fría, se maquilló con cuidado y se peinó el cabello oscuro. Una apariencia impecable siempre había sido su armadura. Mientras hacía la maleta, Audra vio una fotografía de su boda en la mesilla de noche y la sacó. Rostros jóvenes y felices, sonrisas genuinas, anillos como símbolo de amor eterno y fidelidad. ¿Querías una guerra, Ray?, susurró, metiendo la fotografía en el cajón. La tendrás. El Black Cat Bar estaba situado en el casco antiguo de la ciudad. Audra empujó la pesada puerta de roble y el olor a whisky, sofás de cuero y humo de puro la envolvió en un capullo familiar. Mark ya estaba esperando en una mesa del rincón más alejado, con un vaso de whisky sin tocar delante. Se acercó a su encuentro, alto, con un mechón de pelo oscuro y los ojos penetrantes de un hombre que había visto el lado oculto de la vida. Se habían conocido hacía 5 años, cuando Audra necesitaba información para un complicado caso de divorcio. Desde entonces, Mark se había convertido en su aliado de confianza en asuntos que requerían un enfoque delicado. «Tienes un aspecto horrible», le dijo en lugar de saludarla, sirviéndole un whisky. «Gracias por el cumplido». Audra se incorporó y se arregló los pliegues del vestido. «¿Qué has averiguado?» Mark sacó su teléfono y mostró algunas fotos. Ray y Dorota entrando en la oficina del agente inmobiliario, una reunión con un abogado, una visita al banco. Las fechas de las fotos hablaban por sí solas. Todo había ocurrido mientras Audra estaba de viaje de negocios. Se estaba preparando. Mark apartó el teléfono. Pero hay algo más interesante. Su sustitución no es tan fácil como parece. Dorothy Kennedy no es exactamente Dorothy Kennedy. Audra bebió un trago de whisky, sintiendo que el alcohol le quemaba la garganta. Continúa. La verdadera Dorota Kennedy murió hace 5 años en Cracovia. Tu divorciada está utilizando su identidad. Estoy intentando averiguar su verdadero nombre, pero es buena cubriendo sus huellas. La información ocupaba su lugar en el panorama general como las piezas de un rompecabezas. Audra recordó los registros financieros, las rarezas en la contabilidad de los restaurantes. ¿Ray lo sabe? Mark negó con la cabeza. Lo dudo. Siempre se le ha dado bien autoengañarse. Averigua todo lo que puedas. Audra terminó su whisky y se puso en pie. Y, Mark, gracias. Él la cogió del brazo. ¿Qué estás tramando? Justicia, sonrió ella, y no había nada cálido en esa sonrisa. Solo justicia. La habitación del hotel estaba envuelta en la bruma matinal que se filtraba a través de las cortinas sueltas. Audra estaba sentada en una silla, mirando viejas fotos en la pantalla de su portátil.
Aquí estaban ella y Ray 8 años atrás, en la inauguración del primer restaurante. Ella con el pelo más corto, él con una sonrisa más genuina. Una foto de un acto benéfico. Ella con un vestido esmeralda, él con un smoking. La mirada orgullosa de ser el dueño. Las fotos se sumaban a una historia que ahora se leía de forma muy diferente. El primer encuentro tuvo lugar en un juzgado. Audra representaba a un vendedor que había demandado al restaurante de Ray. En aquel momento estaba empezando su negocio. Un pequeño restaurante en un barrio que no era el más lujoso. Ganó el caso, pero aceptó un acuerdo con pagos a plazos. Ray la invitó a cenar para discutir los detalles. La conversación se prolongó hasta medianoche. Su teléfono vibró. Un mensaje de Helen. «Pásate por la galería. Tenemos que hablar». Helen Roberts, su mejor amiga, siempre aparecía en el momento justo. Audra recogió sus papeles, se puso el abrigo y bajó al vestíbulo del hotel. La recepcionista llamó a un taxi. La Galería de Arte Contemporáneo estaba situada en un edificio renovado de una antigua fábrica. Techos altos, paredes de ladrillo, enormes ventanales. Helen la recibió en la entrada, con el pelo rojo recogido en un elegante moño y un enorme collar de plata diseñado por ella misma alrededor del cuello. «Tienes un aspecto horrible». Helen abrazó a su amiga. «Vamos, tengo un café estupendo y algo más fuerte». El despacho del director olía a café y a pintura al óleo. Helen sacó una botella de brandy y la salpicó en las tazas. «¿Recuerdas que te hablé de las extrañas transacciones por la galería?» Se acomodó en el alféizar de la ventana. «Ray nos utilizaba para blanquear dinero. He comprobado el papeleo. Las firmas son falsas». Audra dio un sorbo a su café con brandy. «¿Cuándo empezó?» «Hace unos 6 meses. Pequeñas cantidades al principio, luego cada vez mayores». Helen frunció el ceño. «Y hace 15 días apareció tu sustituta, interesada en el arte moderno y los precios de los cuadros». «Dorota». Audra dejó la taza. «Se hace llamar Dorothy Kennedy». «No parece una amante del arte», resopló Helen. «Más bien una cazadora de bolsos. Sabes, su acento no es polaco. Si hubiera vivido 2 años en Varsovia, me habría dado cuenta». Audra se acercó a la ventana. Los transeúntes pasaban a toda prisa por debajo. La ciudad vivía su vida. Su vida tampoco se había detenido, solo había dado un giro inesperado. «Necesito acceder a los archivos de la galería», se volvió hacia su amiga. «Oficial, como auditor independiente». Helen sonrió. «Ya lo tengo preparado. Y hay algo más, grabaciones de seguridad. Creo que le resultará interesante». En la pantalla del ordenador apareció una imagen de una cámara de la sala principal de la galería. Dorota hablaba con un hombre alto vestido con un traje caro. Audra reconoció a Victor Crane, el principal competidor de Ray en el negocio de la restauración. ¿Una cita? Se inclinó más hacia la pantalla. Hace 3 semanas, Helen detuvo la grabación. Y no fue su único encuentro. Las piezas del mosaico empezaban a encajar en una imagen. Audra sacó su teléfono y marcó el número de Mark. «Comprueba las comunicaciones de Dorothy con Victor Crane». Desconectó sin esperar respuesta. Helen sirvió más brandy. «¿Y ahora qué?» «¿Ahora?» Audra sonrió. «Ahora jugamos con mis reglas». La noche la encontró en el Bluebird, el restaurante insignia de Ray. Eligió una mesa en un rincón desde donde podía ver todo el local. El maître palideció al verla, pero no se atrevió a protestar. El restaurante había cambiado en los últimos meses. Nuevos cuadros en las paredes, sospechosamente parecidos a los que habían pasado por la galería de Helen. Uniformes del personal diferentes, menú cambiado. La letra de Dorota era evidente en todo. «¿Madame desea ordenar?» Un joven camarero apareció en la mesa. «¿Está el chef Moreau en la cocina hoy?» «Sí, señora». «Dígale que la señora Wilson desea hablar con él». Gabriel Moreau apareció unos minutos después.
Alto, delgado, con una mirada penetrante en sus ojos oscuros. Había trabajado en el restaurante desde que abrió, y su lealtad siempre había pertenecido a la cocina, no a la dirección. Madame Wilson se inclinó ligeramente. ¡Qué sorpresa! Siéntate, Gabriel. Audra le señaló una silla. Dime, ¿cómo van las cosas en la cocina? Hablaron de cosas neutras, el nuevo menú, los proveedores, la carta de vinos, pero había una conversación diferente detrás de las palabras y ambos se dieron cuenta de ello. La nueva dirección, Gabriel eligió cuidadosamente sus palabras, está haciendo muchos cambios. No todos son sensatos. Como por ejemplo, nuevos proveedores, más caros, menos fiables, compras extrañas que no se ajustan a las necesidades reales de la cocina. Guardó silencio un momento. ¿Y esas fiestas privadas a deshoras? Audra tomó un sorbo de vino. ¿Fiestas privadas? Normalmente los jueves. Sala cerrada, menú especial, invitados especiales. Gabriel se enderezó. Si me disculpas, tengo que volver a la cocina. Por supuesto. Le tendió una tarjeta de visita. Si quiere hablar de tendencias culinarias con más detalle. Cuando se fue, Audra abrió su agenda. El jueves era dentro de 2 días, tiempo de sobra para prepararse. Mientras caminaba de vuelta al hotel, reflexionó sobre las vicisitudes del destino. Ray siempre había tenido miedo de perder el control, y eso era lo que le había llevado a la ruina. El miedo le había empujado a los brazos de una joven depredadora, le había hecho traicionar todo lo que habían construido juntos. Mark la esperaba en el vestíbulo del hotel con un voluminoso archivo de documentos. No te vas a creer lo que he encontrado. Sus ojos brillaban de emoción. Nuestra Dorota es una auténtica estafadora estrella. 3 países, 5 nombres, 2 búsquedas internacionales. Cuéntamelo todo. Audra se dirigió al ascensor. Y empieza con Victor Crane. El despacho de Mark Sheffield estaba en la 3ª planta de un viejo edificio de ladrillo del distrito financiero de Vancouver. Unas enormes persianas de madera dejaban pasar estrechas franjas de luz, creando la atmósfera de una agencia de detectives de cine negro. Audra se sentó en un sillón de cuero raído y estudió los documentos que tenía sobre la mesa. Fotografías, informes, copias de pasaportes. La historia de Dorota se desarrollaba ante ella como una apasionante novela negra. Sofía Radek, Anna Kovacs, Elena Petrova. Mark golpeó el escritorio con el lápiz. Cada vez, un nuevo país, una nueva personalidad, una nueva estafa, un fraude bancario en Praga, una galería falsa en Budapest, una agencia matrimonial en Moscú. Audra levantó una fotografía. Una mujer joven con un vestido elegante en una recepción benéfica en Praga. Distinto peinado, distinto color de pelo, pero los mismos rasgos faciales depredadores, la misma mirada calculadora. Y ahora Dorota Kennedy colocó la fotografía sobre la mesa. ¿Por qué Vancouver? Mark sacó un viejo expediente policial de un cajón del escritorio. ¿Recuerdas el caso de Victor Crane de hace 5 años? 3 restaurantes, sospechas de blanqueo de dinero, pero no se encontraron pruebas. Por supuesto. Audra frunció el ceño. Yo estaba empezando a trabajar con Ray en ese momento. Crane era su principal competidor. Mira la lista de empleados. Mark abrió una carpeta. Elena Petrova, recepcionista del restaurante León de Oro. Audra se inclinó sobre los documentos. En la fotografía, la futura Dorota Kennedy estaba junto a Victor Crane, sonriendo para la cámara. Las fechas coincidían, justo antes de desaparecer de Moscú. Trabajaba para Crane. Audra se reclinó en su silla, y ahora ha vuelto para terminar lo que empezó. Mark asintió. Crane perdió 3 restaurantes. Ray ocupó su lugar en el mercado. Supongo que no es casualidad. El silencio flotaba en el despacho, solo roto por el zumbido del viejo ventilador. Audra recordó su primera impresión de Ray, un ambicioso restaurador con grandes planes y poco capital. Qué rápido había crecido su negocio tras la quiebra de Crane.
Tenemos que comprobar todas las transacciones de ese periodo. Sacó su teléfono. Y encontrar la conexión entre Crane y Ray. Ya estoy trabajando en eso, se levantó Mark, acercándose al archivador. Pero hay algo más. ¿Te acuerdas de Sarah Cohen? Audra se puso tensa. Sarah Cohen fue su primer gran caso como abogada corporativa. Una joven que acusó a un conocido restaurador de fraude financiero. El caso había sido desestimado por falta de pruebas. Sarah había desaparecido. ¿La encontraron? Audra intentó hablar con calma. Mark sacó un sobre de un archivador. Hace 2 semanas, en Montreal. Se quedó callado un momento. Muerto. Audra cogió el sobre con manos temblorosas. El informe policial había clasificado la muerte como un accidente, una caída desde un balcón. Pero la última entrada en el diario de Sarah hablaba de encontrarse con alguien que sabe la verdad sobre Crane. Ha estado buscando pruebas todos estos años. Audra revisó los documentos y parece que la encontró. El día antes de morir, intentó ponerse en contacto contigo. Mark le tendió una impresión de llamadas telefónicas. Llamó a tu despacho 3 veces. Audra cerró los ojos. Había estado de viaje de negocios. Su secretaria había desviado todas las llamadas al buzón de voz. Y ahora Sarah estaba muerta, y parte de la culpa era suya. ¿Todavía tiene sus cosas? Abrió los ojos. ¿Papeles? ¿Ordenador? La policía aún los conserva como pruebas físicas, sonrió Mark. Pero tengo un amigo en el departamento de Montreal. Haz copias de todo, se levantó Audra, y comprueba todos los contactos de Sarah del último mes. Alguien sabía lo que encontró. Saliendo de la oficina de Mark, ella no fue al hotel. Sus pies la llevaron al viejo muelle por el que Ray y ella habían paseado a menudo en los primeros meses de su relación. El mar estaba agitado, las olas chocaban contra los pilotes de madera y levantaban espuma. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Sé lo que estás buscando. Nos vemos en el Gato Negro dentro de 1 hora. Audra le enseñó el mensaje a Mark, que volvió a llamar 1 minuto después. El número está registrado a una empresa de un día. Se podía oír la preocupación en su voz. Podría ser una trampa. O nuestra oportunidad. Audra ya estaba llamando a un taxi. Mantente en contacto. El Gato Negro tenía un aspecto diferente a la luz del día. Viejas fotografías en las paredes cubiertas de polvo, sofás de cuero agrietados. El camarero estaba limpiando vasos y la sala estaba vacía. Eligió una mesa junto a la ventana y pidió un agua mineral. Exactamente 20 minutos después, se abrió la puerta y entró una mujer de mediana edad vestida con un estricto traje de negocios. Anna Stern se sentó frente a ella. Era la directora financiera de la empresa de Crane. ¿Por qué ahora? Audra estudió detenidamente a su interlocutora. Porque la historia se repite. Anna sacó un pendrive. Aquí están los documentos que buscaba Sarah. Me encontró 1 semana antes de morir. Audra cogió el pendrive. ¿Por qué debería creerte? Porque serás la siguiente, se levantó Anna. Ya lo han planeado. Tenga cuidado, S.R.A. Wilson. Se fue tan repentinamente como había aparecido. Audra estaba sentada con el pendrive en la mano. Fuera de la ventana empezaba a llover. Las gotas caían por el cristal y distorsionaban los contornos de los transeúntes. Esa noche, en la habitación del hotel, estudió los documentos del pendrive. La trama era compleja y elegante. Los restaurantes se utilizaban para blanquear el dinero de los cárteles de la droga y las galerías de arte contemporáneo servían de tapadera. Crane era solo la punta del iceberg. La llamada la sorprendió en el trabajo. La voz de Helen sonaba preocupada. Gente de Hacienda vino a la galería, haciendo preguntas extrañas sobre las transacciones, y, Audra, mencionaron tu nombre. La noche de Vancouver brillaba con las luces de los rascacielos reflejadas en las oscuras aguas de la bahía. Audra estaba de pie junto a la ventana panorámica de su habitación de hotel.
revisando los documentos del pendrive de Anna Stern. Tras la fachada de un restaurante de éxito se escondía una red de empresas fantasma, proveedores ficticios y cuentas en paraísos fiscales. El número de Gabriel Moreau apareció en la pantalla. El chef rara vez llamaba tan tarde. Solo podía significar una cosa: tenía información importante. Cena especial mañana. Su voz sonaba apagada. Un evento privado en una sala privada. La lista de invitados es confidencial, pero he visto el nombre de Crane en el pedido de cocina. Audra tomó nota en su blog de notas. ¿Qué más? Dorota diseñó personalmente el menú. Pidió vinos raros, caviar negro, manjares especiales, presupuesto sin restricciones. Gabriel guardó silencio un momento. Una cosa más, se reforzará la seguridad. Gracias, Gabriel. Ten cuidado. Después de la llamada, Audra abrió su ordenador portátil. Un esquema del restaurante Bluebird se desplegó en la pantalla. Recordaba la distribución de memoria, ya que había participado en el diseño. Un vestíbulo cerrado en la primera planta, una entrada independiente desde el aparcamiento, un sistema de videovigilancia. No había muchas formas de entrar, pero existían. La mañana la encontró en el despacho de Mark. El detective había extendido sobre la mesa fotos de clientes del restaurante del último mes. Las cámaras de seguridad habían grabado varios de los encuentros de Crane con desconocidos. Este hombre, Mark señaló a un hombre canoso con un traje caro, James Hawthorne, representante de una empresa de inversiones de las Islas Caimán. Su nombre lleva apareciendo desde hace 3 años en relación con grandes negocios en el sector de la restauración. ¿Un testaferro? Audra estudió la fotografía. Más bien un intermediario. Organiza reuniones, negocia, pero se mantiene en la sombra. Mark sacó otra foto. Y esta es más interesante. Hawthorne, reunido con Ray hace 15 días, sin Dorothy. Audra sintió que los músculos de su cuello se tensaban. Ray nunca celebraba reuniones importantes sin ella. No solo era su esposa, sino su socia y asesora jurídica. Ahora Dorota había ocupado su lugar, pero esta reunión había continuado sin ella. Comprueba todos los contactos de Hawthorne. Se levantó. Especialmente sus conexiones con los bancos. Fuera lloviznaba ligeramente. Audra se dirigía a su coche aparcado cuando vio pasar lentamente un sedán oscuro. Las matrículas estaban cubiertas de barro y se veían las siluetas de 2 personas detrás de los cristales tintados. Se dirigió a la cafetería más cercana y fingió estudiar el menú. Pasó un turismo y giró en el cruce. ¿Seguridad? ¿Vigilancia? ¿Alerta? Su teléfono vibró. Un mensaje de Helen. Ve a la galería enseguida. Hacienda está aquí otra vez. La galería era un caos. 2 hombres trajeados revisan metódicamente los documentos y un tercero interroga al personal. Helen estaba pálida pero serena. Están interesados en transacciones concretas, susurró apartando a Audra, todas relacionadas con los restaurantes de Ray. ¿Está el papeleo en orden? En apariencia, sí, pero si indagan más. Helen se quedó en silencio. Audra se dio cuenta de que no era una auditoría al azar. Alguien estaba dirigiendo el IRS, creando presión. ¿Crane? ¿Ray? ¿O alguien más? En ese momento Dorota entró en la galería. Su aspecto estaba calculado hasta el último detalle. Traje elegante, andar seguro, carpeta de documentos en las manos. Saludó a los inspectores como si fueran viejos conocidos. «Caballeros, represento al grupo de restauración del señor Wilson». Su voz sonaba profesional y fría. «Permítanme aclarar las cosas sobre estas transacciones». Audra observó cómo Dorota extendía el papeleo, explicando, sonriendo. Una actuación impecable. A menos que supiera que cada palabra era mentira. Los inspectores asintieron, tomaron notas. Poco a poco, la tensión en la galería empezó a disminuir. Cuando el funcionario de Hacienda se marchó, Dorota se quedó.
Su mirada se cruzó con la de Audra y en ella se leía un desafío. Una actuación impresionante. Audra se adelantó. ¿Dónde aprendió a mentir con tanta maestría, señorita Kennedy? ¿O debería llamarla Sofía Radek? Ni un músculo tembló en el rostro de Dorothy. No sé a qué se refiere, pero le aconsejo que tenga cuidado con las acusaciones. La verdad siempre sale a la luz. ¿La verdad? Dorothy se rió. La verdad es que lo has perdido todo. Tu marido, tu casa, tu negocio. Pronto perderás también tu reputación. Hacienda está muy interesada en tu papel en ciertas transacciones. Se alejó, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y amenazas tácitas. Helen puso una mano en el hombro de Audra. ¿Y ahora qué? Ahora, Audra sacó su teléfono. Aceptamos la invitación a cenar. A última hora de la tarde, el plan empezaba a tomar forma. Mark organizó la vigilancia del restaurante, Gabriel confirmó la lista de invitados y Helen facilitó el acceso a los registros financieros de la galería. Lo último que quedaba era persuadir a Anna Stern para que prestara declaración formal. Llamaron a la puerta de la suite. Un mensajero estaba en el umbral con un sobre. Dentro, Audra encontró una fotografía suya entrando en el despacho de Mark. En el reverso ponía, último aviso. Colocó la fotografía sobre el escritorio, junto a los papeles de Sarah Cohen. El miedo intentó introducirse en su corazón, pero no podía permitirse esa debilidad. Había demasiado en juego. Sonó el teléfono. El número de Ray. Por primera vez había decidido ponerse en contacto con ella directamente. Audra se quedó mirando la pantalla, luchando contra el impulso de contestar, de oír su voz, de exigir una explicación. En lugar de eso, silenció el sonido y volvió al trabajo. Se suponía que la cena de mañana iba a dejar las cosas claras. Sabía que era una trampa, un cebo, un intento de hacerla cometer un error. Pero a veces la mejor manera de evitar una trampa era entrar en ella con los ojos abiertos. Sobre la mesa había un vestido de noche negro, el mismo que había llevado en la inauguración del último restaurante de Ray. Simbólico. Mañana reaparecería en el Bluebird, pero ya no como la esposa del dueño, sino como alguien dispuesto a revelar todos los secretos. El restaurante Bluebird brillaba con sus luces a través de la niebla vespertina. Audra miró su reflejo en el cristal tintado de un coche aparcado. Un vestido negro realzaba perfectamente su figura, el pelo oscuro peinado con elegancia. Sus pendientes de zafiro, regalo de Ray por su 5º aniversario de boda, brillaban bajo la luz de la calle. Mark se acomodó al volante de un sedán anodino al otro lado de la calle. 6 coches en el aparcamiento. Crane llegó hace 10 minutos. Hawthorne ya está dentro. 2 guardias en la entrada principal, otro en la de servicio. ¿Está Gabriel en su sitio? Confirmado. Las cámaras del vestíbulo cerrado no funcionan, supuestamente por problemas técnicos. Audra se ajustó el pequeño broche del vestido. Tenía un micrófono incorporado, proporcionado por Mark. Todo estaba listo para el acto final de este drama. Los guardias se tensaron ante su aparición, pero no la detuvieron. El maitre palideció al reconocerla y se apartó a toda prisa. En la sala principal del restaurante reinaba la habitual atmósfera de lujo, luces tenues, música suave, copas que tintineaban, conversaciones en voz baja. Gabriel apareció de la cocina, con una leve sonrisa en el rostro. Llevó el plato hasta las escaleras que conducían al salón cerrado. Audra le siguió con la mirada, fijándose en la ubicación de los guardias. «Madame Wilson», sonó la voz de Dorothy detrás de ella. «¡Qué visita tan inesperada!». Audra se volvió lentamente. Dorota estaba impecable con un vestido rojo de un famoso diseñador. Al cuello llevaba un collar de oro blanco que antes había pertenecido a Audra. «¿En serio?». Audra sonrió. Creía que estabas esperando a que apareciera. Hubo una pausa llena de amenazas tácitas. Dorothy fue la primera en romper el silencio. «Tu mesa está arriba, ya están todos reunidos». La habitación cerrada estaba en penumbra.
Alrededor de la larga mesa estaban sentados 6 hombres: Grulla, Hawthorne, los 3 desconocidos y Ray. Al ver a su esposa, se estremeció, pero se recompuso rápidamente. Audra, se levantó Crane. Me alegro de que aceptaras la invitación. Víctor, asintió ella. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos, casi desde que Ray se hizo cargo de tus restaurantes. Una sombra recorrió el rostro de Crane. Señaló un asiento vacío. Siéntate, tenemos mucho que discutir. Gabriel apareció con una botella de vino, un Burdeos poco común, el favorito de Ray. Audra notó que le temblaba la mano mientras le servía una copa. Una buena elección. Levantó la copa. La cosecha del año en que Ray y yo abrimos nuestro primer restaurante. ¿Cuánta agua ha pasado desde entonces? ¿Y cuánto dinero? Sonrió Hawthorne. Es increíble lo rápido que crece un negocio con una adecuada gestión. Audra dio un sorbo a su vino, observando a los asistentes por encima de la copa. Ray evitaba su mirada. Crane sonreía con fría cortesía. Los demás la estudiaban con interés mal disimulado. Vayamos al grano. Dorothy se acomodó en la silla junto a Ray. El tiempo apremia. Efectivamente, Audra sacó una fina carpeta. Tengo algunos documentos interesantes. Estados financieros, extractos bancarios, fotografías, una historia sobre cómo se utilizó un negocio de restauración para blanquear dinero de un cártel de la droga. Se hizo el silencio en la sala. Crane dejó el vaso lentamente. Estás jugando con fuego, Audra. Su voz se volvió dura. Estoy jugando al ajedrez, Víctor. Y mi partida empezó hace 5 años, cuando decidiste utilizar a mi marido para tus sucias acciones. Ray levantó la cabeza. ¿De qué estás hablando? De cómo Crane te tendió una trampa. Audra desvió la mirada hacia su marido. Explotó tu ambición, tu sed de éxito, te dio contratos lucrativos, te presentó a la gente adecuada, y luego trajo a Dorota, ¿o cuál es su verdadero nombre? Dorota se tensó y se llevó la mano al bolso. Audra continuó. Sofía Radek, Ana Kovacs, Elena Petrova. ¿Cuántos nombres más hay en tu colección? ¿A cuántos hombres has engañado? ¿Cuántas vidas has arruinado? Que se calle, se levantó uno de los desconocidos. Demasiado tarde, sonrió Audra. Hacienda, la policía y los periodistas ya tienen copias de los documentos. Se harán públicos en 1 hora. Ray se puso pálido. No podría saber. Podría haberlo hecho. Mark apareció en la puerta con una placa de policía. Detective Sheffield, Unidad de Crimen Organizado. Que todo el mundo se quede donde está. Los siguientes minutos se fundieron en un caleidoscopio de acción. Los policías llenaban el vestíbulo, las esposas chasqueaban. Dorota intentó huir, pero la detuvieron en la salida de servicio. Crane mantuvo una calma glacial mientras le leían el carné. Ray se sentó con la cabeza gacha. ¿Por qué no me lo dijiste? No te lo habrías creído. Audra recogió el papeleo. Solo viste lo que querías ver. El pánico reinaba en la sala principal del restaurante. Los clientes se apresuraban a abandonar el establecimiento y el personal los observaba confuso. Gabriel estaba de pie en la entrada de la cocina, con una expresión de satisfacción contenida. Helen esperaba fuera, fumando nerviosamente. ¿Estás bien? Ya lo estoy. Audra miró hacia las ventanas iluminadas del restaurante. Ahora todo va a ir bien. Los periódicos de la mañana bullían con titulares sobre el descubrimiento de una importante trama de blanqueo de dinero. El nombre de Dorothy Sofía Elena aparecía en los artículos junto al de Crane y sus cómplices. Se escribía sobre Ray como víctima de un fraude, en gran parte gracias al testimonio de Anna Stern y a los documentos de Sarah Cohen. Audra estaba sentada en su despacho, viendo las noticias. Sobre la mesa había una demanda de divorcio, esta vez redactada por su abogado. La historia había llegado a su fin, pero algunas heridas tardarían mucho tiempo en cicatrizar. La fresca mañana envolvía Vancouver en una bruma neblinosa.
Audra estaba de pie junto a la ventana de su despacho de abogados, observando la ciudad despierta. Sobre la mesa se amontonaban carpetas de documentos, los resultados de la auditoría financiera de los restaurantes Ray. Cada página revelaba nuevos detalles de la trama delictiva. La pantalla del portátil parpadeó. Había llegado un mensaje de Helen. Foto en las redes sociales. Dorota en un acto benéfico hace 15 días, rodeada de la élite de la ciudad. Al fondo podía verse un cuadro que se había vendido recientemente en una galería por una suma astronómica. Otro eslabón en la cadena de blanqueo de dinero. Una llamada telefónica interrumpió sus cavilaciones. Un número desconocido, pero Audra reconoció la voz al instante. La madre de Ray, Eleanor Wilson. «Tienes que parar», había acero en su voz. «La familia Wilson no sobrevivirá a semejante escándalo». ¿Familia? Audra pasó el dedo por el borde de la mesa. «Recuérdame, ¿dónde estaba la familia cuando me echaron de mi propia casa?» Cometió un error. Los hombres los cometen a menudo, pero estás arruinando algo más que su vida. Después de la llamada, Audra abrió la caja fuerte, sacó una vieja fotografía, una cena de la familia Wilson 5 años atrás. Eleanor estaba sentada a la cabecera de la mesa, rodeada de sus hijos y sus esposas. Una imagen impecable de prosperidad familiar. Una fachada que ocultaba ambición, intriga y traición. Llamaron a la puerta y Mark entró con una nueva carpeta de documentos. Su habitual despreocupación fue sustituida por una tensa serenidad. Anna Stern ha desaparecido. Puso la carpeta sobre el escritorio. Su piso está vacío y su teléfono desconectado. La vieron por última vez en el aeropuerto. Audra frunció el ceño. ¿Grabaciones de seguridad? Comprobado, pero hay algo más. Mark sacó una fotografía. ¿Reconoces al hombre que está a su lado? La foto mostraba a Anna entrando en un todoterreno negro. James Hawthorne estaba sentado al volante. Ha trabajado para ellos desde el principio. Audra bajó lentamente a la silla. Pensamos que era nuestra aliada. O la obligaron. Mark tomó la fotografía. Sea como sea, tenemos que movernos más rápido. Se oyeron pasos en el pasillo. La secretaria anunciaba la llegada de Gabriel Moreau. El chef parecía alarmado, su habitual confianza sustituida por el nerviosismo. Hay un registro en el restaurante. Se hundió en una silla. Hacienda, la policía, algunos hombres de paisano, están requisando documentos, entrevistando al personal. Dorota desapareció anoche. Se llevó todos los efectos personales de la oficina. Ray está flipando. Audra abrió su portátil. Mostró un diagrama de la estructura corporativa del negocio de restauración. Los puntos rojos marcaban transacciones sospechosas, los azules conexiones con las empresas de Crane, una red de mentiras tejida a lo largo de los años. Empezarán a deshacerse de las pruebas. Se volvió hacia Mark. ¿Cuánto tiempo tenemos? 12 horas, 24 como mucho. Gabriel tosió. Hay algo más. Hay una caja fuerte en la bodega del Bluebird. Solo Ray y Dorota la conocen. Les he visto bajar allí a menudo los últimos meses. Esta información podría cambiarlo todo. Audra tecleó rápidamente un mensaje a Helen. Comprueba todas las transacciones relacionadas con la compra de vino, especialmente las variedades raras. La respuesta llegó unos minutos después. Lo encontré. Las cantidades son enormes, pero las botellas de los papeles son 10 veces menores que las de las facturas. Llamaron de nuevo a la puerta. Un mensajero había traído un sobre sin remitente. Dentro, Audra encontró un pendrive y una nota escrita con la conocida letra de Sarah Cohen. Si estás leyendo esto, es que me ha pasado algo. Es todo lo que he conseguido reunir. Ten cuidado, no se detendrán ante nada. Le temblaron las manos al introducir el pendrive en el portátil. Los archivos se abrían uno tras otro. Fotos, notas de conversaciones, extractos bancarios. Sarah había conseguido reunir un expediente impresionante antes de morir. Maldita sea,
Mark miró la pantalla por encima de su hombro. No solo están implicados Crane y Ray, la mitad de la élite de la ciudad estaba en la trama. O fueron víctimas de ella. Audra abrió el último archivo. Mira, usaron el chantaje. Obligaron a gente respetable a participar en el blanqueo de dinero, amenazándoles con revelar sus secretos. El teléfono sonó de nuevo. El número de Ray. Esta vez contestó Audra. Tenemos que vernos. Su voz sonaba cansada. Solo tú y yo, sin policías ni abogados. ¿Por qué? Porque estoy dispuesta a decir la verdad, toda la verdad. Se quedó callada un momento, sopesando sus opciones. ¿Dónde? En nuestra casa, dentro de una hora. Su casa era el viejo faro de la bahía, por donde habían paseado a menudo en los primeros años de su matrimonio. Audra miró a Mark. Organiza la vigilancia, pero mantén las distancias. Esta puede ser nuestra única oportunidad. Caía una fina llovizna cuando salió del edificio. La ciudad se preparaba para el anochecer, se encendían las primeras farolas. Audra subió al taxi, sintiendo la tensión crecer en su interior. No sabía qué le esperaba en el faro, el remordimiento de su marido u otra trampa, pero tenía que averiguar la verdad, costara lo que costara. Un todoterreno negro le resultó familiar. Los guardias de Hawthorne la seguían a distancia. El juego estaba entrando en su fase final y lo que estaba en juego era más importante que nunca. El viejo faro se alzaba como una silueta oscura contra el cielo crepuscular. Las olas chocaban contra la costa rocosa con un rugido sordo, trayendo consigo el olor a sal y algas. Audra aparcó en el desértico aparcamiento y apagó el motor. A la luz del día, el edificio del faro parecía especialmente solitario y abandonado. El coche de Ray ya estaba al pie del faro, un Mercedes negro con los cristales tintados. Cerca se veía otro coche que no debía estar aquí. Audra sacó su teléfono y envió un mensaje rápido a Mark. No está solo Ray. La voz del detective llegó a través del auricular. Estoy viendo 3 firmas de calor dentro de la baliza. Equipo de apoyo preparado. Una ráfaga de viento arrastró un retazo de conversación. Voces masculinas discutiendo en tono elevado. Audra se acercó con cautela a la entrada, intentando permanecer en las sombras. Una tenue luz brillaba a través de la sucia ventana del primer piso. «Lo has estropeado todo». La voz de Ray sonaba desacostumbradamente alta. Eso no formaba parte del plan. El plan cambió. La segunda voz pertenecía a Hawthorne. Tu mujer resultó ser más lista de lo que pensábamos. Audra sacó del bolso la pequeña grabadora que le había dado Mark. Cada palabra podía ser una prueba crucial. Ella no probará nada. La tercera voz que Audra no reconoció. Todos los documentos ya han sido destruidos. No todos. Ray habló más bajo, pero con claridad. También hay una caja fuerte en la bodega. Allí se guardan los contratos originales, los pagarés firmados, las notas de las reuniones. El sonido de un golpe y un chillido ahogado hicieron que Audra se estremeciera. ¡Idiota!, gruñó Hawthorne. ¿Por qué no te deshiciste de ellos antes? Fue idea de Dorothy, le tembló la voz a Ray. Ella dijo que necesitábamos un seguro. Dorota, el desconocido resopló. Esa zorra nos tendió una trampa. ¿Sabes dónde está ahora? En Suiza, con todo el dinero que consiguió sacar a través de cuentas ficticias. La voz de Mark volvió a sonar por el auricular. Equipo de asalto en posición, esperando tu señal. Audra respiró hondo y empujó la puerta para abrirla. Las bisagras crujieron protestando y 3 cabezas se giraron bruscamente en su dirección. Ray estaba sentado en una vieja silla, con un hilillo de sangre corriéndole por la cara. Hawthorne estaba de pie junto a él, apretando los puños. Un tercer hombre, canoso y con un traje caro, se apoyó en la pared. Espero no interrumpir el consejo familiar. Audra entró, desafiante, con las manos en alto.
Aquí viene la protagonista, sonrió el hombre de pelo gris, pero la sonrisa no tocó sus ojos. Siéntese, señora Wilson, tenemos mucho que discutir. Senador Brightman. Audra lo reconoció por las fotos del expediente de Sarah. ¡Qué sorpresa! Se da cuenta de que ha ido demasiado lejos, ¿verdad? El senador se apartó de la pared. Algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. Como Sarah Cohen. Audra le miró a la cara. O toda esa gente que utilizaste en tus planes. Hawthorne dio un paso hacia ella. Ya basta. ¿Dónde están los documentos? En un lugar seguro, sonrió ella, al igual que las copias de todo el contenido de la caja fuerte de la bodega. Ray se crispó. ¿Qué? ¿De verdad creías que Gabriel te guardaba lealtad a ti y no a la cocina? Audra negó con la cabeza. Me lo entregó todo hace una semana. El senador sacó su teléfono. Di tu precio. Usted no lo entiende, se rió ella. Esto no es negociar. Esto es el final. Los federales tendrán todo el papeleo en una hora, otra hora y saldrán en los principales medios. No lo harán. Hawthorne cogió su pistola. Porque no van a salir de aquí. Demasiado tarde. Audra levantó la mano con el teléfono. Ahora está todo en directo. El grupo especial del FBI está escuchando cada palabra. En el instante siguiente, las puertas y ventanas del faro se hicieron añicos bajo la embestida del equipo SWAT. Hawthorne tuvo tiempo de disparar. La bala pasó zumbando por encima de la cabeza de Audra, arrancando una miga de la vieja mampostería. Ray se tiró al suelo, el senador congelado con las manos en alto. FBI, todo el mundo al suelo, las manos detrás de la cabeza. Audra se apoyó en la pared, sintiendo que le temblaban las rodillas. Mark apareció a su lado, sosteniéndola por el codo. ¿Estás bien? Ella asintió, viendo cómo los agentes esposaban a Hawthorne y al senador. Ray la miró, y en sus ojos se leía una mezcla de admiración y horror. Lo siento, susurró solo con los labios. Demasiado tarde. Se dio la vuelta. En las horas siguientes, el faro se convirtió en el centro de la actividad policial. Llegaron investigadores, forenses y representantes de la fiscalía. Audra prestó declaración, respondió a preguntas, firmó protocolos. El cielo de Levante empezaba a clarear cuando por fin subió al coche de Mark. Decenas de notificaciones brillaban en la pantalla de su teléfono. Los sitios web de noticias se llenaban de noticias sobre el descubrimiento de una importante trama de blanqueo de dinero y corrupción. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Mark. Al restaurante. Audra cerró los ojos con cansancio. Tenemos que llegar a tiempo para que abra la bodega. Amanecía sobre la bahía, coloreando de rosa las olas. El faro quedaba atrás, testigo mudo del fin de una era y el comienzo de otra. El imperio de la mentira se derrumbó como un castillo de naipes, sepultando a sus creadores bajo los escombros. Y en algún lugar de Suiza, la mujer conocida como Dorota Kennedy brindaba por el éxito de su última estafa, sin saber que su propia historia aún no había terminado. La mañana de Vancouver palpitaba con noticias. Las pantallas de los escaparates, los teléfonos de los transeúntes, los monitores de las cafeterías, rostros conocidos y titulares estridentes parpadeaban por doquier. Desenmascarada la mayor estafa de la década, detenido el senador Brightman, el imperio del rey de los restaurantes resulta estar construido con dinero de delincuentes. El Bluebird recibió a Audra con un silencio desacostumbrado. Las sillas seguían patas arriba sobre las mesas. Los camareros se agrupaban confusos, hablando en susurros. Gabriel esperaba a la entrada de la bodega, con su túnica de cocinero, habitualmente inmaculada, arrugada, las sombras de una noche en vela bajo los ojos. «La policía está aquí», dijo señalando con la cabeza a los dos agentes de paisano que estaban junto a la caja fuerte. «Los expertos en tecnología también están aquí». Audra echó un vistazo a la habitación, fijándose en los detalles. La bodega siempre había sido el orgullo del restaurante, temperatura perfecta,
humedad controlada, vinos raros de colección en estantes especiales. Ahora parecía la escena de un crimen, y de hecho lo era. La caja fuerte estaba detrás de un falso panel, una enorme puerta de acero con cerraduras electrónicas de última generación. Los forenses ya habían conectado equipos para intentar acceder a ella. El código cambiaba cada semana. Gabriel le tendió a Audra un papel doblado. Pero Dorota era descuidada. La vi introducirlo anteayer. El CSI introdujo la combinación de números. La cerradura chirrió, la luz indicadora parpadeó en verde. Dentro de la caja fuerte había docenas de carpetas de archivos, memorias USB, cheques bancarios y, sorprendentemente, un viejo cuaderno raído. El diario personal de Sarah Cohen. Mark cogió el libro con cuidado. Consiguió esconderlo aquí antes de morir. Audra hojeó las páginas, nombres, fechas, cantidades escritas con pulcra caligrafía. El plan que Sarah había trabajado durante años para desentrañar estaba ahora ante ellos en todo su esplendor. Un nuevo grupo de personas entró en el restaurante. Agentes del FBI acompañados de inspectores de Hacienda. Los guiaba un hombre alto con porte militar. Agente Harris, Unidad Especial de Delitos Financieros, le entregó a Audra su tarjeta de identificación. Impresionante trabajo, señora Wilson. Llevamos más de un año siguiendo a Crane y al senador Brightman, pero no pudimos reunir pruebas suficientes. Se oyó un ruido en el primer piso cuando apareció Eleanor Wilson, acompañada de 2 abogados. Su pelo, habitualmente inmaculado, estaba revuelto, pero su postura seguía siendo regia. ¿Cómo se atreve? Se dirigió hacia Audra. Has destruido a nuestra familia, has deshonrado el apellido Wilson. Tu familia se destruyó a sí misma. Audra le sostuvo la mirada. Cuando decidió que el dinero era más importante que la honestidad y el poder más importante que la ley. Niña ingenua, sonrió Eleanor. ¿Crees que has ganado? Esto es solo el principio. Todavía tenemos influencia, conexiones. No os queda nada, se adelantó el agente Harris. Todas las cuentas están congeladas, los activos incautados, y tenemos una orden de registro para su mansión, SRA. Wilson padre. El rostro de Eleanor palideció. Se volvió hacia los abogados, pero estos evitaron su mirada. Su reputación, lo único que realmente le importaba, se desmoronaba como un castillo de naipes. El trabajo continuó en la bodega. Cada documento era cuidadosamente empaquetado, fotografiado e inventariado. Audra observaba el proceso, sintiendo una extraña desolación. Se había tomado venganza, se había hecho justicia, pero no había alegría. Helen apareció hacia el mediodía, cuando el trabajo principal estaba terminado. Trajo café y croissants de la panadería francesa de enfrente. Todos los periódicos quieren entrevistarte, le dio una taza a Audra. Tu foto está en las portadas. Eres el héroe del día. ¿Héroe? Audra sonrió con tristeza. Solo quería la verdad. Y derribaste un imperio criminal. Helen se agachó junto a ella. ¿Sabes qué es lo irónico? La galería ha recibido más ofertas legítimas en las últimas horas que en todo el año pasado. Parece que el escándalo ha ido a favor del negocio. Gabriel se acercó a ellos con cara de preocupación. ¿Qué va a pasar con el restaurante? Era una pregunta importante. El Bluebird era algo más que un negocio. Decenas de personas habían trabajado aquí durante años, poniendo alma y corazón en su negocio. Tengo una idea. Audra sacó su teléfono. ¿Recuerdas aquel contrato que gané en un viaje de negocios? Mis clientes querían entrar en el mercado de la restauración de Vancouver. Los ojos de Gabriel se iluminaron de comprensión. ¿Nuevos propietarios? Propietarios honrados, asintió ella, con la condición de que te quedes con todo el personal y el concepto del restaurante. Si tú aceptas seguir como chef, claro. En ese momento entró en la habitación un agente de policía. Señora Wilson, su marido quiere hablar con usted.
Está en el centro de detención. Audra dudó. Una parte de ella quería negarse, cerrar la puerta para siempre. Pero otra parte necesitaba un cierre, una última conversación. La celda de interrogatorios era pequeña e impersonal. Ray estaba sentado detrás de un escritorio, vestido con una bata naranja de presidiario. Parecía 10 años mayor. Debería haber confiado en ti, habló primero. Cuando Crane sugirió este plan, debería habértelo dicho. ¿Cuándo empezó? Audra se sentó frente a él. De verdad, Ray, merezco saberlo. Hace 5 años, después de que mi primer restaurante quebrara. Se pasó una mano por la cara. Crane apareció como un salvador. Ofreció inversión, conexiones, apoyo. Yo era demasiado orgulloso para admitirle el fracaso. ¿Y Dorota? Ella vino después, una intérprete perfecta, una mentirosa profesional. Me enamoré de la ilusión. Audra miró fijamente al hombre que una vez había amado. Ahora veía al verdadero, débil, vanidoso, enredado en sus propias mentiras. ¿Sabes cuál es la peor parte? Se levantó. No la traición, no el engaño. Y de lo que no te das cuenta ni siquiera ahora es de que no se trata del dinero. Se trata de las decisiones que tomaste cada día. Lo siento, le tembló la voz. El perdón hay que ganárselo. Se dirigió hacia la puerta. Empieza por la verdad, Ray. Cuéntaselo todo a los investigadores. Caía la tarde en la ciudad cuando Audra regresó al hotel. Sobre el escritorio estaban los papeles del divorcio, ahora firmados por ambas partes. El punto final a una historia de 10 años. Sonó el teléfono. El número era inidentificable. Bravo, la voz de Dorothy sonaba burlona. Has demostrado ser un digno oponente. ¿Dónde estás? En algún sitio donde no me encuentren. Pero ¿sabes qué? Casi te estoy agradecido. Esta historia me ha hecho ganar más dinero del que había planeado. Disfruta de tu libertad mientras puedas, sonrió Audra. La Interpol ya ha obtenido una orden de arresto contra ti, y tus cuentas suizas han sido congeladas. Se hizo el silencio en el auricular. Entonces, Dorota rió. Touché, pero eso no es todo. No, Audra miró la puesta de sol por la ventana. Esto es solo el principio. 3 meses después, Vancouver daba la bienvenida al otoño con hojas doradas y vientos frescos de la bahía. Audra estaba de pie junto a la ventana de su nuevo despacho, en el distrito financiero del centro de la ciudad, mirando cómo la luz del sol jugaba con los cristales de los rascacielos. Su bufete se había ampliado inesperadamente desde el escándalo que había destapado la red criminal. Sus clientes valoraban la integridad y la profesionalidad. Sobre la mesa había un periódico reciente con el titular «El senador Brightman se declara culpable en un escándalo de corrupción». Junto a él había una pila de documentos judiciales, declaraciones de testigos, declaraciones financieras, transcripciones de interrogatorios. Una historia que empezó como un drama personal se convirtió en uno de los casos más sonados de la década. Una llamada de Mark interrumpió sus cavilaciones. El detective habló deprisa, emocionado. Tienen a Dorota, en el aeropuerto de Zúrich, intentando volar a Dubái. Audra se hundió en su silla, sintiendo que la tensión de los últimos meses empezaba a ceder. Documentos falsos, identidades falsas, millones robados. La persecución internacional por fin había dado resultados. Intentó utilizar un pasaporte nuevo, continuó Mark, pero el sistema de reconocimiento facial funcionó. La policía suiza ya está preparando los papeles de extradición. Llamaron a la puerta y Helen entró, con el pelo rojo ahora corto, lo que le daba un aspecto más profesional. Bajo su dirección, la galería había sobrevivido al escándalo y se había transformado en un centro de arte respetable. Se ha enterado ya de la noticia. Puso una carpeta sobre la mesa. La historia tuvo un seguimiento inesperado. La carpeta resultó ser fotografías e informes de un investigador privado. Dorota, alias Sofía Radek,
alias Elena Petrova, resultó ser algo más que una estafadora. Tras su bella fachada se escondía una agente de un sindicato del crimen especializado en estafas financieras a escala internacional. La utilizaban para infiltrarse en grandes empresas. Helen desplegó un esquema de conexiones. Restaurantes, galerías, fondos de inversión, es el mismo esquema en todas partes. Seducir a una figura clave, acceder a las finanzas, organizar un conducto para el blanqueo de dinero. Audra estudió los documentos, anotando nombres y empresas familiares. El rompecabezas iba encajando en una imagen coherente. Ray y Bluebird no eran más que un eslabón de una larga cadena de delitos. Volvió a sonar el teléfono, esta vez el abogado de Ray. Está dispuesto a testificar contra toda la organización. La voz del abogado sonaba cansada. A cambio pide un acuerdo con la fiscalía. ¿Qué puede decirnos exactamente? Todo. Nombres, fechas, patrones. Ha guardado registros desde el principio como un seguro. Después de la llamada, Audra permaneció largo rato junto a la ventana. La lluvia tamborileaba sobre el cristal, desdibujando el paisaje urbano. En algún lugar, en una de las celdas de un centro de detención, el hombre al que una vez había amado se disponía a traicionar a sus cómplices para salvarse a sí mismo. El Bluebird estaba en obras. Los nuevos propietarios, un grupo inversor de Toronto, decidieron mantener el concepto del restaurante pero actualizar el interior. Gabriel se quedó como chef, con carta blanca para renovar el menú. Es raro volver aquí. Audra pasó la mano por la nueva barra. Tantos recuerdos. ¿Buenos o malos? Gabriel parecía renovado, más seguro. Diferentes, pero ya es historia. En la bodega ya no había una caja fuerte con secretos criminales. En su lugar había una elegante sala de degustación. La colección de vinos se iba restaurando poco a poco, esta vez sin planes criminales ni tratos clandestinos. Por la noche, un improvisado consejo de guerra se reunió en el despacho de Mark. El agente Harris había traído nuevo material de investigación. Helen había preparado un análisis de los flujos financieros y el propio detective extendió sobre la mesa fotografías de los sospechosos. El sindicato opera en 15 países, señaló Harris en un mapa. Dorota era una de sus mejores agentes. Ahora ella podría ser la clave para acabar con toda la organización. Si ella habla, Mark golpeó la mesa con el lápiz. Esta gente no perdona la traición. No tiene elección. Audra estudió el expediente. Las cuentas están congeladas, los pisos francos expuestos. Su única posibilidad es cooperar con la investigación. Una secretaria se asomó al despacho. S.R.A. Wilson. Eleanor Wilson quiere verla. Se hizo el silencio. Su suegra no había estado en la vida de Audra desde la detención de Ray. La última vez que se habían visto fue en el juzgado, donde Eleanor le había lanzado miradas fulminantes. «Déjala entrar». Eleanor se había cambiado. La ropa cara seguía siendo la misma, pero la arrogancia había desaparecido, dando paso al cansancio. Se hundió en una silla y sacó un sobre del bolso. «Son documentos». Su voz sonaba ronca. Pruebas de lo que ocurría en casa de los Wilson mucho antes de que Ray entrara en el negocio. Mi difunto marido tenía sus propios secretos. Audra cogió el sobre con cautela. ¿Por qué ahora? Porque tenías razón. Eleanor cuadró los hombros. Sobre la familia, sobre la honestidad, sobre las elecciones. He hecho la vista gorda a la verdad durante demasiado tiempo. Los documentos resultaron ser una bomba. Décadas de maquinaciones financieras, intrigas políticas, tratos secretos. Una historia de corrupción transmitida de generación en generación. Aquella noche, cuando todo el mundo se había dispersado, Audra se quedó sola en el despacho. En la pantalla de su ordenador brillaba un correo electrónico de una editorial, una oferta para escribir un libro sobre el descubrimiento de una red criminal, una historia que comenzaba con una familia rota y se convertía en una saga de corrupción,
traición y redención. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Estoy lista para hablar. D. Dorota por fin había tomado una decisión. Audra sonrió. El círculo se había cerrado. Ahora comenzaba un nuevo capítulo, una nueva batalla. Pero esta vez estaba preparada. Un relámpago brilló al otro lado de la ventana. Un trueno resonó en la ciudad nocturna. Era como si la naturaleza pusiera un signo de exclamación al final de esta historia. Audra recogió sus papeles y se puso el abrigo. Mañana era el gran día, el primer interrogatorio de Dorota, el comienzo del desenmarañamiento de una maraña internacional de crímenes. Helen la esperaba en el vestíbulo. ¿Cenamos? Conozco un nuevo restaurante estupendo. ¿No será el Bluebird? No, sonrió Helen. Es hora de seguir adelante. Salieron a la lluviosa noche de Vancouver. La ciudad vivía su vida, curando las heridas del escándalo, creando nuevas historias. Y en algún lugar de una celda, una mujer llamada Dorota se preparaba para contar su versión de la historia, sabiendo que sus palabras podrían cambiar el destino de muchas personas a ambos lados de la ley. Un año después, Vancouver daba la bienvenida a la primavera con una explosión de cerezos en flor y cálidos vientos marinos. Audra estaba de pie en la terraza de su nuevo piso en el centro de la ciudad, observando cómo la luz del sol pintaba el horizonte de un suave color rosa. En la mesa, frente a ella, estaba el periódico de la mañana con un titular pegadizo: Sindicato Internacional del Crimen Derrotado. Los últimos acusados del caso serán juzgados. En efecto, el testimonio de Dorota había resultado ser una bomba que había hecho estallar los bajos fondos desde dentro. En el último año, los investigadores han desentrañado una compleja red de fraude financiero que se extiende por 3 continentes. Altos funcionarios, banqueros, empresarios. La caída del imperio de la mentira condujo a decenas de detenciones de alto nivel. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. Mark, como siempre, con noticias. Dorothy ha sido trasladada al programa de protección de testigos. Después del juicio, tendrá una nueva identidad, una nueva vida. Irónico. Audra dio un sorbo a su café. Lleva tanto tiempo representando distintos papeles, y ahora le va a tocar otro, el del gobierno. Sonó el timbre. Un mensajero había entregado un voluminoso paquete de la editorial. Dentro estaba la maqueta de su libro, El precio de la verdad, un relato en primera persona del desenmascaramiento de una red criminal. Los editores le auguraban un puesto en las listas de los libros más vendidos. Helen pasó cerca del mediodía trayendo pasteles recién hechos de una panadería francesa y noticias del mundo del arte. Su galería prosperaba, ahora sin la sombra de antecedentes penales. ¿Te has enterado? Ray ha conseguido la libertad condicional. Se acomodó en su silla. Su testimonio ayudó a resolver algunos episodios más. Audra asintió. La noticia no le provocó mucha emoción. Había pasado demasiada agua, habían cambiado demasiadas cosas. Su ex marido se había convertido en un personaje de su vida pasada, un capítulo de un libro que ya había terminado. ¿Y Bluebird? Prosperando, sonrió Helen. Gabriel está haciendo milagros. Consiguió su primera estrella Michelin hace un mes. Pasaron al salón, donde colgaban nuevos cuadros en las paredes, regalos de artistas cuya obra ya no se utilizaba para blanquear dinero. Entre ellos destacaba un retrato de Sarah Cohen, pintado a partir de una vieja fotografía. Su sacrificio no había caído en el olvido. Sonó el teléfono fijo. Una llamada de la prisión. Eleanor Wilson pidió una reunión. ¿Vienes? Helen miró atentamente a su amiga. Sí. Audra dejó el libro a un lado. Hay que terminar algunas historias en persona. El centro de detención las recibió con el procedimiento de registro habitual. Eleanor esperaba en la sala de visitas, demacrada, envejecida, pero manteniendo la postura. He leído un borrador de tu libro, habló primero. Has sido justo,
incluso conmigo. Solo escribí la verdad. La verdad, sonrió Eleanor con amargura. Sabes, me he pasado toda la vida intentando evitarlo, construyendo fachadas, manteniendo una imagen, haciendo la vista gorda ante lo obvio, y llegaste tú y de un solo golpe destruiste todo lo que habíamos construido durante generaciones. Tú misma lo destruiste todo, Audra negó con la cabeza. Solo te arranqué la máscara. Por la noche, todos los implicados en la historia se reunieron en el renovado Bluebird. Gabriel se había superado creando un menú especial para una cena privada. Mark vino con un nuevo amigo, un periodista que cubría el juicio. El agente Harris trajo a su mujer. Helen resplandecía en compañía del joven artista. Por la verdad, Mark levantó su copa, y por aquellos que tienen el valor de buscarla. Audra miró a los reunidos. Cada uno había desempeñado un papel en esta historia, cada uno había arriesgado y luchado. Juntos habían cambiado no solo sus vidas, sino el mundo que les rodeaba, aunque solo fuera un poco, pero para mejor. Después de cenar, subió al tejado del restaurante. Vancouver de noche se extendía abajo en un mar de luces reflejadas en las oscuras aguas de la bahía. En algún lugar, en otra ciudad, en un lugar clasificado, la mujer conocida como Dorothy Kennedy se preparaba para empezar una nueva vida. En una celda de la cárcel, Ray daba sentido a sus errores. En las oficinas de los investigadores se seguía trabajando en nuevos casos. ¿No te congelarás? Gabriel apareció con un plate. Las noches siguen siendo frescas. No pasa nada, sonrió. Solo pienso en el futuro. ¿Y qué hay ahí fuera? Nuevas cosas que hacer, nuevos retos. La vida sigue. A la mañana siguiente, Audra se levantó temprano. Reunió el papeleo para un nuevo caso. Ahora se especializaba en la defensa de los derechos de los denunciantes y denunciantes de delitos empresariales. Una carta de la Fiscalía esperaba sobre su mesa, una oferta para convertirse en asesora especial en investigaciones financieras. El teléfono sonó cuando salía de casa. El número no era identificable, pero reconoció inmediatamente la voz. Dorota, la última llamada antes de desaparecer. Quería darte las gracias. Ya no había burla en su voz. Me diste la oportunidad de hacer las cosas bien. Úsala sabiamente. ¿Sabes qué es lo más extraño? Me siento libre por primera vez en años, sin máscaras, sin roles. Tras la llamada, Audra permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la ciudad despierta. La historia había terminado, pero la vida continuaba. Nuevos casos aguardaban su atención, nuevos misterios exigían ser resueltos. En su bolso yacía el manuscrito de un libro con las correcciones del autor. El último capítulo aún no estaba terminado. Puede que algunas historias nunca acaben del todo. Solo se convierten en nuevos comienzos, nuevos caminos, nuevas posibilidades. Aquella tarde se reunió con el agente Harris en una pequeña cafetería. Sobre la mesa había una carpeta con un nuevo expediente, otra estafa financiera, otra red de mentiras y engaños. ¿Lista para empezar de nuevo? Sonrió. Audra abrió la carpeta. Siempre. El viento primaveral jugaba con los pétalos de los cerezos en flor, arremolinándolos sobre las calles de Vancouver, creando una danza caprichosa. La ciudad vivía su vida, guardaba sus secretos, contaba sus historias, y en algún lugar entre esas historias comenzaba una nueva, una historia sobre la verdad, la justicia y el precio que uno paga por ser fiel a sus principios. Y en el cajón del escritorio del despacho de Audra había una fotografía, la de su boda con Ray. Ahora no servía como recuerdo del amor perdido, sino como símbolo del camino recorrido. Un camino que la conducía a sí misma, a su fuerza, a su verdad. El futuro se desplegaba ante ella, una pizarra en blanco lista para recibir una nueva historia. Y esta vez ella sería la autora de su propio destino, sin máscaras, sin compromisos, sin miedo a la verdad.